Dos. Saludos a todos, muy buenas noches, qué gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues ya llegó el momento, hace mucho que estábamos esperando la fecha para estar aquí, pues qué bueno que el día de hoy nos ya pudimos estar, ¿verdad? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Francisco Javier y pues tengo el privilegio de servir también como profesor en el seminario, aquí en el seminario bíblico, además de pastorear una congregación acá en la ciudad de Hermosillo. Reciban saludos desde acá a todos donde quiera que se encuentren en este momento. Damos gracias a Dios por este tiempo y por esta hermosa oportunidad de, de aprender un poco acerca de un punto tan importante de la historia bíblica como lo es precisamente el tema del intertestamento. Ya ustedes han estado trabajando bastante en esta línea, ¿verdad? Del intertestamento, ¿verdad? Ya han trabajado el tema propiamente del intertestamento de una perspectiva histórica, ¿verdad? Ya trabajaron con la profesora Anita, ya trabajaron la cuestión de la historia, ya saben ustedes que en el periodo intertestamentario hubo pues un marco histórico donde hubo una gran movimiento social, ¿verdad? Por todas básicamente, pues, tres imperios, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, y bueno, hasta un cuarto, ¿no? El imperio romano. El imperio romano, en ese periodo se van a dar las revueltas judías, ¿verdad? Luego estuvieron trabajando con el maestro David también algunas cuestiones propias de la teología que se gesta en el Antiguo Testamento, bueno, y que se van a concretar en el tiempo del Intertestamento para luego llegar ya a lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, pues bueno, me encanta saber que hemos hecho esto y ahora comenzar propiamente lo que es la cuestión del intertestamento desde una perspectiva literaria, una perspectiva literaria. Y esto es importante porque pues obviamente nos va a dejar entender aquí un poco más. Pero bueno, yo quisiera aquí escuchar a alguien, entre tanto, ¿verdad? Nos terminamos de llegar los demás, escuchar a alguien que me comente respecto a estos aspectos. ¿Qué es lo que más les ha agradado? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Qué es lo que más que han cosechado de estas 4 sesiones que han tenido? Hoy ya la quinta, ¿verdad? Que esperamos ya ir terminando. ¿Qué es con qué se han quedado? A ver, cuéntame alguien aquí, a ver dónde estamos por acá, a ver quién quiere ser. Hay algunos que tienen la cámara abierta, o otros la tienen cerradas, pero bueno, a ver, ¿quién le gustaría por aquí comentarme algo de lo que han estado platicando? Solamente para que nos conozcamos, hermanos, y estar de cerca. Cerraron la cámara, luego todo el mundo es cierto, aquí están abiertos. A ver, alguien quisiera comentarme, a ver, quién quisiera decirme algo de lo que se ha estado mirando y les encantaría comentarnos algo esta tarde. A ver, ¿quién abre el micrófono? Lo cerraron, okay. Pensé que estaban aquí. A ver, ¿alguien? ¿Alguien quisiera comentarme solamente para hacer un elabón? Nada, todavía nada, no nos animamos. Bueno, pues está bien, lo vamos a pasar. Solamente espero pues que tomen notas, que tomen las notas suficientes para que ustedes puedan estar. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho, verdad? Se ha dicho que el periodo intertestamentario, pues, tiene que ver desde que se salió de Babilonia hasta que llegaron hasta la época del Nuevo Testamento, y en ese momento se van a dar muchas construcciones teológicas, específicamente la cuestión mesiánica, ¿no? La cuestión mesiánica se va a formar ahí. De hecho, ¿verdad? De hecho, la idea del Cristo Rey tiene que ver con esa cuestión asmonea que estuvo dándose,
cuando los macabeos, ¿verdad? Un macabeo se convierte en el sumo sacerdote, ¿verdad? Esa figura va a servir para la formación del Mesías Rey. Y obviamente yo sospecho, para mí solamente es una conclusión personal, que Mateo tenía una idea en esta línea, ¿verdad? En esta línea, por la formación que había habido o la herencia que había en el antiguo del Intertestamento. Pues bueno, déjenme compartir pantalla con ustedes y comenzar formalmente esta clase, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar acá y pues otra vez, esto es un webinar, pero no me voy a cerrar a que no exista una pregunta o algún comentario. Ustedes lo pueden hacer, Así que quiero compartir pantalla un momentito y después ya abrir un diálogo con ustedes un momento. Muy bien, déjenme aquí. Pues bueno, vamos acá al periodo intertestamentario. Y vamos a hablar propiamente de la cuestión del desarrollo literario, ¿verdad? Del desarrollo literario que se va a dar en esta época. El periodo intertestamentario dio lugar a un fenómeno, a ver, voy aquí, permítame tantito nada más porque hay algo aquí, ahí está. Dio lugar a un fenómeno que contiene una nueva etapa teológica. Yo quiero que si ustedes están tomando notas, por favor, ustedes consideren esto, ¿ok? El periodo intertestamentario, ¿verdad? Va a dar lugar a un fenómeno literario que va a contener una nueva etapa teológica, ¿ok? Dentro del mundo judío. Esa teología que se forma en el periodo intertestamentario, que va a estar plasmada en la literatura, es la que va a dar lugar a lo que es el cristianismo, tal cual. Permítanme, hermanos, porque hay gente que está entrando y pues bueno, ahí estamos. Muy bien, entonces, nuevamente, el periodo intertestamentario, entonces va a dar lugar al cristianismo. En este sentido, el intertestamento no es solo una lista de libros, pues, o sea, no vamos a tomar tiempo aquí para decir, ahora vamos a hablar de la literatura de Enoch, ahora vamos a hablar del libro, el cuarto libro de Esdras, ahora evaluemos un poco la Septuaginta. No necesariamente, no necesariamente. Más bien hay que comprender primero el legado teológico que sitúa a la Biblia en sus raíces históricas. En verdad, en sus raíces históricas, dice André Paul, que nos enseñan que escribir es vivir. Qué bonita expresión la que hace este hombre al final, ¿verdad? ¿Verdad? Raíces históricas que nos enseñan que escribir es vivir. Escribir es vivir. Entonces, lo que decimos con esta frase es, pues, que el fenómeno de la literatura en el Intertestamento va a contener una nueva teología, y esa nueva teología dará lugar al cristianismo. Y no solamente eso, sino que nos permitirá evaluar las raíces de nuestra fe. Entonces, bueno, por periodo intertestamentario, lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, es lo que ocurrió entre Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo. Ahí se va a dar el periodo intertestamentario. Lo que ocurre entre Malaquías y Mateo. ¿Verdad? Cada vez que vean que yo muevo aquí es porque alguien está entrando, ¿verdad? Y hay que darle acceso a todos. Muy bien, entonces, lo que ocurre entre Malaquías y Mateo. Lo que ocurre en ese periodo es un desarrollo religioso que se va a plasmar en documentos. Por mucho tiempo se llegó a pensar que lo que había entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no era relevante. Estoy hablando yo que eso no era. Sin embargo, esa idea ya cambió, ya ha cambiado. Fue desde más o menos 1900,
47, 48, cuando se comenzaron a hablar de los escritos del Mar Muerto, es que se comenzó a tener interés por ese periodo. Siempre se había dicho de ese periodo como un periodo que era un periodo pues de silencio, un periodo donde había una cesación profética, incluso que Dios no hablaba o que Dios no habló. Y bueno, en este sentido hay que entenderlo. Dios no habló en un sentido profético, no hubo un profeta, pero no quiere decir que no hubo una actividad que da lugar a lo que hoy llamamos intertestamento. Entonces, en ese periodo es pues el hallazgo del Qumran, ahorita voy a hablar del Qumran, es lo que dio lugar a lo que hoy llamamos a una búsqueda un poco más intencional, a una investigación más objetiva respecto a lo que había en el intertestamento, a lo que ocurría. Propiamente, pues, es la literatura lo que va a detonar toda la investigación teológica e histórica, ¿verdad?, que ocurre. El periodo intertestamentario es de suma importancia, como lo he dicho, es de suma importancia, tanto para el judaísmo como para el pueblo cristiano. Pues fue durante estos siglos cuando, en un sentido muy especial, dice Russell, se estaba preparando el camino para el surgimiento de dos grandes religiones, el judaísmo y el cristianismo. Fue justo en este periodo. Entonces, hermanos, entender el intertestamento, comprender el intertestamento, nos va a ayudar a comprender un poco más nuestros principios cristianos, nuestros principios bíblicos que están anclados ahí. En este periodo, ustedes ya saben, ya se tomamos dos tiempos, ya tomamos dos tiempos. Ya tomamos, se tomó tiempo para hablar de la resistencia que hubo, ¿verdad? Yo por eso preguntaba al principio, ¿con qué nos hemos quedado? Estamos en un breve resumen. El periodo intertestamentario se caracterizó porque los judíos resistieron la helenización de Alejandro, lo van a resistir. Para ellos, ¿verdad? No es opción dejarse helenizar. Es decir, dejarse culturizar. Y es hasta la revuelta de los macabeos. Dense cuenta hasta dónde llegó. Dense cuenta hasta dónde llegó el sentido de no perder la identidad. Ahora bien, el sentido de no perder la identidad como pueblo, pues obviamente no se da en el vacío. No es algo que se da no es algo de que solamente pues, no me gustan cómo son los griegos y no es una cuestión solamente nacionalista. Es una cuestión teológica. Ya tomamos también tiempo aquí para hablar un poco de las teologías. Ahora, por eso es que y yo quiero plasmar aquí pues que las teologías, ¿verdad? Las teologías van a ocurrir justamente, ¿verdad? Como una base para la resistencia. Hay que entender así este punto de el intertestamento. Hay que entenderlo así. La resistencia la resistencia que el pueblo judío tuvo a la helenización es resultado de la teología que en ese momento hubo. O sea, no podemos separar y pensar que unos estaban haciendo teología y otros estaban resistiendo. No, ¿verdad? Y no podemos pensar que la resistencia provocó la teología, sino viceversa. Fue la reflexión teológica lo que va a llevar a que el pueblo resista. Cuando nosotros hablamos del pueblo de la palabra, el pueblo de la palabra, el pueblo de Israel como un pueblo de la palabra, estamos hablando de un pueblo que depende 100% de la Torá, del Tanaj, que depende de eso y por lo tanto, entonces,
ese marco teológico los va a llevar a tomar acciones, y la acción que toman es no dejarse culturizar. Para ellos, el dejarse culturizar, pues sería sinónimo de perder su teología. Entonces ponemos en este marco, ¿verdad? Lo ponemos en este marco. Antes o como base de la resistencia contra la helenización está la reflexión teológica. Esa reflexión teológica, pues obviamente no surge propiamente del exilio, ¿verdad? Ustedes pueden leer un poco ahí a José Bruce en el comentario del siglo XXI o al mundo hispano, y él habla mucho de esto que brota del intertestamento hacia el Nuevo Testamento, y cómo el pueblo de Israel va aprendiendo poco haciendo una teologización de su experiencia, la va teologizando y pues va aprendiendo. Va aprendiendo. Permítame tantito aquí otra vez. Ahí está. Muy bien. Ahora bien, teniendo esto claro, entonces enfoquemos la literatura. Teniendo esto claro, yo quería poner este marco, ¿verdad? Para que entendamos que estos son los dos pilares que van a estar en el Intertestamento, pero no son independientes, sino interdependientes. Dicha actividad, ok, ¿cuál actividad? La resistencia. Dicha actividad deja al pueblo judío no estaba pasivo en cuanto a la reflexión teológica, ok. La manera en que ellos resistieron, la manera en cómo se defendieron, en cómo guardaron su pureza, tuvo todo que ver con la reflexión teológica que había en el momento. Hubieron grandes personajes en ese tiempo. Propiamente podríamos nosotros mencionar cercanos a Jesús, la época de Gilel, ¿verdad? De Gamaliel, que son personajes de renombre, y algunos otros, ¿verdad? El que escribe la Misna, se me ve el nombre, Ben David, es Yehuda Ben David, creo que se llama. Son personajes de mucha trascendencia en el Intertestamento, y que nos van a enseñar que no hay pasividad como tal, que no son años sin actividad teológica, sino que hay una gran actividad teológica. Por lo que, sin duda alguna, el periodo del Intertestamento estuvo marcado no solo por grandes eventos, ¿ok? No solamente son las llegadas de los imperios y la reflexión teológica, sino también por la redacción de documentos de gran importancia para los judíos y obviamente para los cristianos. Así que la literatura en ese tiempo, la literatura que se plasma en ese tiempo, también se vio afectada. Esta reflexión teológica va a ser un gran marco, pues. Existe un gran marco teológico y un gran marco contextual, un gran marco histórico, al momento de tratar de entender la literatura que tenemos en el periodo intertestamentario. El periodo intertestamentario, ¿verdad? Déjenme aquí hacer una pequeña historia. Va a revelar un tipo de literatura con las siguientes características: un hebreo místico litúrgico, un hebreo propio de círculos de estudio, y un hebreo, ¿verdad? Perdón, y diversos estilos literarios con objetivos estéticos. Déjenme hablar de estos tres un poquito, y voy a dejar de compartir para escuchar lo que ustedes están hacer aquí, escuchar sus opiniones en esta línea. El hebreo como tal, como idioma, pues sufrió varios procesos. De un idioma que era solamente consonantes, pasó a ser un idioma de vocales. Y eso ocurrió justo en el periodo del post-exilio, ¿ok? El periodo del post-exilio es lo que se conoce como el periodo intertestamentario. Lo que ocurrió después del exilio
lo que ocurrió después de Babilonia es que el hebreo toma un matiz diferente. Hasta ahora, solo el pueblo judío hablaba hebreo, pero cuando se lo llevaron a Babilonia, cuando se va a Babilonia, ese hebreo se va a diluir, ese hebreo va a cambiar, ese hebreo va a tomar otra tonalidad diferente que se va a convertir en un arameo, ¿verdad? Que propiamente por ahí va por eso, son familia. Entonces, el hebreo plasmado en los documentos que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, es un hebreo que no va a ser conocido por todos 70 años después del exilio. Cuando ellos regresan de Babilonia, en la época del post-exilio, el hebreo que ellos traen ya no es un hebreo que todo el mundo hable, es un hebreo propio de un círculo de personas. Por eso es que decimos que el hebreo se va a tornar un tanto místico, litúrgico, porque solamente va a aparecer en los documentos que ellos consideran sagrados, en los documentos que ellos consideran de importancia religiosa, solamente ahí, solamente en esos, en ese periodo es cuando va a aparecer. Déjenme aquí mirar solamente las que están los participantes porque hay algunos que están entrando. Ok, ahí está. Entonces, el hebreo, por lo tanto, va a ser un idioma místico, litúrgico, ¿verdad? Hay alguien, por ahí tiene alguien abierto el micrófono, ¿verdad? Si me ayudan cerrando sus micrófonos, se los agradecemos bastantísimo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, muy bien, déjenme, vamos aquí a mirar, a cerrar los micrófonos para que, ahí está ya. Ahí está. Entonces, el hebreo será un idioma místico, litúrgico, porque solamente va a pertenecer a este tipo de documentos. Para el tiempo de Jesús, todavía más, ¿ok? Todavía más. Es más místico y más litúrgico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este periodo intertestamentario, ese hebreo que se deja de hablar como idioma común y se convierte en parte de textos, de documentos, se va a convertir en un lenguaje propio de círculos de estudio. Ya hablaremos la siguiente semana de estos círculos de estudio, como son, pues, el Sanedrín, básicamente, y algunos otros grupos que van a dar lugar a diferentes documentos como el Talmud, como el Midrash, como la Gemara, que son documentos que van a estar ahí y que son resultado de los círculos de estudio que van a tener lugar en el periodo intertestamentario. Entonces, el hebreo judío entra a escena en el periodo intertestamentario no como el idioma común, sino como una cuestión místico-litúrgica que se dialoga y se comenta solo en los círculos de estudio, ¿ok? Ahí van a surgir todos los comentarios respecto a la ley, todos los comentarios respecto a las aplicaciones de la vida diaria. Y por otro lado tenemos el mundo griego. No solamente el hebreo es la literatura, es el idioma que se va a usar en el periodo intertestamentario, también estará el griego koiné. Y el griego koiné, que es el griego común, va a tomar parte en este tiempo del intertestamento y va a dar lugar a diversos tipos de literaturas y básicamente estilos literarios. ¿Ok? Aquí hay que respirar un poco y entender. ¿Verdad? Grecia o los griegos van a forjar un tipo de literatura donde se va a buscar, ustedes saben, los griegos querían observar la belleza en todo, querían encontrarlo eso. Entonces, ellos van a plasmarlo desde los escritos de Platón, de Aristóteles. Nosotros vamos a encontrar esa intencionalidad de encontrar
la belleza en todo. Por eso es que tenemos diversos estilos literarios con el objetivo, con objetivos estéticos. Es decir, con objetivos de que el hombre tenga una experiencia en la lectura que lo perfeccione, que exista un polo estético, una cuestión donde el ser humano pueda perfeccionarse y aprender. Bajo ese objetivo es que se escriben los documentos del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento van a escribir, a diferencia de lo que escriben, de lo que van a escribir los profetas escribían, ¿verdad? Escribían la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ya aquí en el periodo intertestamentario va a haber un retoque, va a haber un reajuste a los escritos bíblicos y obviamente, van a tener un objetivo estético. Las personas leerán y tendrán y se buscará que cada una de ellas tenga un efecto, ¿verdad?, de perfeccionamiento. Bajo esa idea se escriben algunos documentos, entre ellos el Nuevo Testamento o los documentos del Nuevo Testamento, que buscan que la persona aprenda de Jesús, que la persona se inspire en Jesús, que la persona quiera ser como Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando algo estético en la persona. Bajo ese gran marco teológico, histórico y literario, es que debemos mirar el intertestamento. Clasificar la literatura del periodo intertestamentario no es sencillo. No podemos nosotros decir, ¿verdad?, que no podemos nosotros decir que hay, que es fácil clasificar el periodo intertestamentario. En ningún momento. No es fácil. Porque pudiéramos nosotros abordar esta materia, o perdón, este tiempo, lo podríamos abordar, por ejemplo, con, ¿qué les gustaría a ustedes decir? ¿Qué les gustaría a ustedes decir? Abordarlo del momento histórico. Clasifiquemos la literatura desde los eventos históricos. ¿Cuáles libros surgieron en la época del Imperio Medo-Persa? ¿Cuáles surgieron en la época del Imperio Griego y cuáles surgieron en la época del Imperio Romano? Podría ser. O su estilo literario. ¿Cuáles son escritos legales? ¿Cuáles son escritos místicos? ¿Cuáles son los escritos apocalípticos? ¿Cuáles son los escritos proféticos o sapiensales que existen? Podría ser. ¿Cuáles son, por su ubicación geográfica, cuáles son los libros que surgieron en Alejandría, que surgieron en Palestina, en Antioquía, en Babilonia? ¿Cuáles son los escritos que surgieron en ese periodo y en qué zona geográfica? Sin embargo, o por autores, ¿cuáles son los libros que escribieron la comunidad del Qumran? ¿Cuáles son los escritos que escribieron los rabinos allá en Yavnia? ¿Cuáles son los escritos que surgieron en Jerusalén a través de X o Y persona? Pero podríamos también abordarlo en esta materia, en este momento, no abordaremos de ninguna de esas maneras, sino lo vamos a abordar desde una perspectiva canónica, es decir, ¿qué relación tienen todos estos escritos con el canon? Entonces, no tomaremos tiempo para hablar del canon. Y cuando hablo del canon, estoy hablando de los libros que son de nuestra Biblia actual, ¿verdad? Propiamente nuestra Biblia actual, ¿verdad? Vamos a dejar, los escritos canónicos no los vamos a tocar, sino vamos a enfocar la literatura que se va a dar justo a la par de ellos, ¿verdad? Y cómo ellos van a dar vuelta. Entonces, tenemos por lo menos cuatro grandes grupos que se relacionarán al Antiguo Testamento de una u otra forma. Tenemos los textos del Qumran. Tenemos los escritos apócrifos del Antiguo Testamento. Tenemos escritos rabínicos y tenemos otros documentos.
Cuando hablamos de los textos del Qumran, estamos refiriéndonos a los textos que se van a encontrar en unas cuevas, ¿verdad? Cerca del Mar Muerto, que se llama Qumran, cuevas, ¿verdad? Ya hablaré de eso. Cuando hablamos de los escritos apócrifos del Antiguo Testamento, estaremos hablando, propiamente estaremos hablando de escritos que se van a dar en este periodo y que se relacionan al Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero que no fueron considerados escritos canónicos. Es decir, el libro de Enoch, ¿verdad? Yo sé que muchos de aquí les encanta el libro de Enoch, pero déjenme decirles que el hecho de que sea antiguo no quiere decir que sea inspirado, ¿ok? No quiere decir que sea bíblico o que sea revelado, simplemente es antiguo, ¿verdad? Así como el libro de Enoch, existen otros libros, ¿verdad? Propiamente de este, el libro de Esdras, el libro de Daniel, de Daniel el dragón, el libro de la Asunción de Moisés, etcétera. Literatura apocalíptica. Antonio Piñero habla de aproximadamente unos 49, 40, 50 y tantos escritos apócrifos del Antiguo Testamento y escritos apocalípticos como tal. También dentro de esta literatura apócrifa vamos a tener una clasificación que vamos a abordar, que es la apocalíptica. La apocalíptica, que será una temática que quiero yo reservar para la próxima semana, para la próxima clase la quiero reservar porque es muy importante entender la apocalíptica desde la literatura, ¿ok? Verá, no, una cosa hablar del apocalipsis en un sentido teológico y otra cosa desde la literatura. Quiero abordarlo desde la simbología propia de la literatura apocalíptica. Y tenemos también una clasificación más de los escritos rabínicos. En ese periodo también van a existir escritos rabínicos. Aquí van a estar el Midrash, va a estar el Talmud, ¿verdad? Bueno, el Talmud va a surgir un poco más adelante, pero aquí va a estar el Midrash propiamente, ¿verdad? Y esta comunidad va a dar lugar, ¿verdad? Ya en el tiempo en el tiempo de Jesús, ¿verdad? A que se establezcan el Antiguo Testamento y darán lugar a lo que es el Talmud, a la Gemara y el Talmud. Y al final tendremos los otros documentos. Aquí también van a entrar la Cábala y otros libros que utilizan propiamente del hebreo místico. ¿Se acuerdan que dije hebreo místico? Pues bueno, aquí en este tiempo es donde va a estar, en este grupo. Y, y otros documentos. Dentro de otros documentos, pues quiero yo mencionar escritos como los de Flavio Josefo, que son parte de la historia, y escritos como la Septuaginta, que son, que son escritos que también están aquí y que también tienen algo que ver con nuestra fe. Entonces, aquí tenemos entonces estas cuatro maneras de mirar. Me detengo. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? ¿Alguna pregunta o comentario, mis amados? Perdón, ¿cuál fue el último, profe? Otros estudios, otros escritos. Otros escritos. Así le llamamos. En estos otros escritos dijimos que iban a estar algunos escritos de autores como Flavio Josefo, que narra la historia, pero propiamente la va a narrar y va a hablar de ahí, ¿verdad? Y vamos a hablar también de la Septuaginta y algunos otros documentos que están ahí propios de la época. Sí, yo y sí. Dios le bendiga, profe. Saludos. Tengo dos preguntas. La primera es, antes de que se fueran los judíos allá a Babilonia, habían ciertos escritos, ¿no? Ajá. Escritos en hebreo, el hebreo antiguo. Entonces, cuando regresaron después del exilio, ¿era específicamente ese grupo el que tenía prácticamente el idioma activo? Es lo que estaba comentando usted, ¿no? Uh-huh. Y solamente ellos eran los que podían explicar lo que habían en esos escritos. Ok, bueno, aquí déjame aquí ampliar un poquito más eso para que se clarifique, se clarifique. El pueblo hebreo
tuvo pues sus documentos. Y hay que entender que antes del exilio, pues no existe tal cosa como Antiguo Testamento. ¿Ok? Hay que entrar por aquí. Hay que entrar por ahí. En ese tiempo, en el tiempo de los reyes, antes de que Babilonia lo conquiste, pues obviamente lo que tienen ellos es lo que William Lazor le llama documentos de autoridad. Esos documentos de autoridad son rollitos que ellos van a llevarse, se van a llevar. En Babilonia, el pueblo judío no tiene un templo y no tiene un rey. Lo único que tiene hasta ese momento son profetas. Y entonces ahí en Babilonia, dice F.F. Bruce, que comienzan a surgir lo que se conocen hoy como sinagogas. En las sinagogas, ¿verdad? Comienzan algunas personas a, a, a hablar de los documentos hebreos. Esos documentos hebreos obviamente van a empezar a ser leídos en la sinagoga, pero no es el idioma común. En la vida diaria, ¿verdad? En la vida diaria, la gente habla el idioma que Babilonia tiene. Y en la sinagoga leen la Torá, leen la ley. Eso, Joyce, llevó a que el hebreo se dejara de practicar con fluidez, y entonces la pronunciación comenzó a menguar. Entonces los judíos, yo sí, dejaron de pronunciar el hebreo, porque para ellos lo que está escrito es la lengua santa. Le llaman ellos la Leshon HaKodesh. Es la lengua santa, Leshon HaKodesh, así tal, Leshon, que es lengua, y HaKodesh, que viene de Kadosh, de santo, lengua santa, Leshon HaKodesh. Entonces, lo dejan de hablar porque no quieren. Para ellos, pronunciar mal el texto es ofender a Dios, es pronunciar mal la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes lo pueden pronunciar? Solo los que lo leen en el grupo de la sinagoga. Ahí van a empezar a aparecer, pues, ya la figura de los rabinos, ¿ok? De los rabinos, que son los que van a enseñar a los niños a la lectura. Ahí comienza. Entonces, cuando estos vienen a Jerusalén, entonces esta gente que viene, que ya lo vieron ustedes en las historias de las deportaciones, los que regresan, ¿verdad? Los que van a regresar, traen con ellos a sacerdotes y rabinos que les lean la ley porque ellos no la leen. Entonces, fueron 70 años. La gente que se fue de Babilonia se murió en Babilonia, y la gente que regresó venía con un nuevo idioma y con una nueva ideología respecto al texto. El texto contenía la palabra de Dios que solamente ciertas personas podían leer. Y entonces así es como aparece. No sé si estoy ampliando aquí lo que me estabas preguntando, más o menos. Ok, y entonces por eso es que decíamos que el hebreo se vuelve místico, se vuelve en este sentido más religioso, más litúrgico, y solo pertenece a grupos propios de estudio. No es el idioma común. ¿Ok? Amós. Okay. Excelente. ¿Todo bien, Yossi? Más o menos. Sí, más o menos. Ok, excelente. Amós, tienes tu mano levantada. Sí, saludos, Javi. Espero se oiga bien porque mi internet ahorita está fallando. Bien. Pero mi pregunta, bueno, cuando mencionaste que la insurrección macabea pues es fruto precisamente de una resistencia teológica y que íbamos a ver los paralelos de los escritos en ese vínculo que tienen con los canónicos, a mí me gustaría preguntarte algo respecto a ciertas obras canónicas dentro de nuestro canon, que yo entiendo que son fruto y que existen como una resistencia, pero teológica. Pongo el ejemplo de Jonás, pongo el ejemplo de Ruth, pongo el ejemplo de Job, pongo el ejemplo de Esther, donde no se menciona a Dios, ni se hace alusión al templo, ni al sacerdocio, y están allí dentro de nuestro canon. Pero creo que estos escritos sí expresan una resistencia teológica. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
No, sí, todos los libros, toda la literatura, ahorita que lleguemos de aquí, yo voy a dejar la víbora chillando hoy, ahí, ¿verdad? Para que nos conectemos temprano el próximo, ¿verdad? Y nos vayamos unas 2 horas hablando de esto, porque voy a decir algo al final, ya casi al final de la clase. Voy a decir algo respecto a lo que me estás preguntándonos. Mira, todos los escritos que se van a dar ahí, ¿verdad? Que hoy para nosotros hoy son apócrifos, ¿verdad? Porque no están en el canon, forman parte de un movimiento teológico. Forman parte de un movimiento teológico. Todo, especialmente la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica sí mantiene, ¿verdad? Es una expresión de resistencia, incluso hasta de protesta, ¿verdad? De protesta contra lo que está aconteciendo. Los libros de Enoch, ¿verdad? Que mantienen una apocalíptica al final, ¿verdad? Los libros de Esdras, que el cuarto libro de Esdras, que mantiene apocalíptica, son libros que hablan precisamente de esta lucha o de esta resistencia teológica, que sí están presentes. Sin embargo, o sea, si tu pregunta va en la línea, no sé si la entendí bien, me dices, sin embargo, no forman parte, pues, de un canon bíblico en primer lugar, voy a hacer alusión aquí a John McDowell por la cuestión, en primer lugar, cristológica, ¿no? Cristológica. Son escritos que presentan una teología propia de la época, pero, pero que no van a embonar o enlazar con la teología mesiánica. Y lo que nosotros tenemos en el canon, ¿verdad? Mucho tiempo después, es precisamente esto. Cuando nosotros estamos en Historiamos, llegamos más o menos al año 90, después de que Tito sitia Jerusalén y obviamente lleva a cabo esta invasión. Cuenta la historia que un grupo de rabinos huye a un lugar que se llama Yabné o Yamnia, como se pronuncia, y en Yabnia ellos van a tener lo que es como se van a detener y van a pensar cuáles son los documentos que plasman y mantienen la esencia de la fe judía. Entonces, ellos hacen una revisión. Este grupo de Yabnia, según la doctora Marka Sofker, dice que es el que se va a mover a Tiberias al paso del tiempo para el siglo segundo, se mueve a Tiberias y es a quienes le debemos nosotros todo el aparato vocálico que tiene el hebreo actual. Ahora, ese movimiento, esa selección de documentos tenía que ver precisamente con que ellos estaban previendo la diáspora a un mayor grado a partir de ese momento. Entonces, en esa diáspora, ellos tuvieron que preguntarse, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos que van propiamente a acompañar al pueblo en todo lugar, en todo momento? Y entonces seleccionan y surgen estos libros que se conocen como protocanónicos, así se conocen, protocanónicos. Los primeros libros canónicos, pues, los primeros, y surgen que nosotros hoy los conocemos como Antiguo Testamento, pero en un sentido técnico se le conoce como protocanónicos. Y entonces, ¿qué pasó con todos los demás? Los demás se llamaron deuterocanónicos, de segundo canon, o bien apócrifos, como ya le llamamos en un sentido cristiano. Entonces, estos libros, por lo tanto, es decir, no es que estos libros se despreciaron, no es que estos libros se van a despreciar, los apócrifos del Antiguo Testamento, o se van a minimizar, sino que por el momento histórico se tiene que hacer una selección para ellos. Escucha bien, ellos están haciendo una selección cultural, una selección religiosa de los documentos,
ellos no están buscando, y aquí me voy a meter en problemas, pero su prioridad, ¿verdad? Ellos, el concepto de palabra de Dios, para ellos no es problema, porque para ellos literalmente la palabra de Dios está en el texto, para ellos no es problema, ¿verdad? Para la iglesia que años después, siglos después, va a discutir cuáles son los documentos inspirados, cuáles son los documentos revelados, sí va a tener gran significado la palabra, ¿verdad? Va a tener más significado. Pero acá, en este momento, en este primer esfuerzo protocanónico, hay otras preguntas que tienen que ver con la identidad religiosa, la identidad nacional, la identidad teológica a partir de. Entonces, la teología que estos libros contienen no son documentos que se van a tirar y que nunca más se van a leer, sino que van a permanecer. Y aquí me quiero embonar yo al Qumran, ¿ok? En el Qumran, Amos, se encontraron documentos deuterocanónicos. Y ahorita quiero hacer el comentario, este comentario que digo que quiero añadir para final de la clase, pero quiero darle lugar a alguna otra pregunta que tengan antes de entrar al Qumran para continuar respondiéndole a Mos y embonar con la clase. ¿Alguna pregunta? Vamos bien hasta acá. No les estoy aburriendo, hermano. No estoy aquí, ¿vamos bien? Ok, bueno, porque no se trata aquí de dejarles con dudas. Les quiero dejar con dudas, pero para que regresen el viernes, pero que se vaya todo aclarando. Joyce, nuevamente. Otra vez yo, profe. De lo que estaba comentando, entonces, bueno, mucha gente, bueno, incluyéndome, porque eso fue lo que desde chica en las iglesias nos enseñaban, de que esos libros apócrifos no había que leerlos, pues muchos comentaban eso. Entonces, ¿qué tan cierto es la información o el contenido de cada uno de estos escritos? Por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa tuve un maestro que era cristiano y él daba historia, entonces nos había dicho que podíamos leer el libro de Enoch para que le entendamos a ciertas cosas sobre la creación de eso y el otro, ¿no? Entonces yo lo leí en aquel entonces. Ajá. Pero luego sí lo comenté a mi papá y me dijo no, que no Ahora. leyera esos libros, algo así, que no leyera esos libros porque me iban a confundir, porque no tenían lo que era de las cosas de Dios, algo así. Entonces, ¿qué tan cierta es la información que tienen esos libros apócrifos? Ahorita voy a comentar aquí. Si tú quieres leer un poco de esa literatura del hebreo místico, la literatura apócrifa es la que dice. Ahorita voy a responder esa pregunta. Ahorita la voy a responder. Amos, voy a levantar la mano. Sí, es que mi comentario era más que, por ejemplo, en los libros canónicos, yo encuentro también una resistencia teológica y mencionaba, por ejemplo, el libro de Esther, que está ahí dentro del canon, pero que no menciona a Dios, ni hace alusión ni al templo, ni al sacerdocio, o por ejemplo el libro de Daniel, que nosotros lo vemos como profecía, pero en realidad es apocalíptica y como tal también trata de expresar una resistencia teológica donde ya aparece ese concepto de Mesías. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo está vinculado la apocalíptica y la evolución del concepto Mesías que ya nos llega a nosotros en el Nuevo Testamento? Eso lo voy a abordar el viernes, Amos, pero te digo que está muy vinculada, exageradamente vinculada. El mesianismo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es un mesianismo 100%, y me voy a arriesgar a decirlo, apocalíptico. Jesús vino predicando el reino que había llegado, y eso ya, al momento de hablar del reino que ha llegado, ya es una cuestión apocalíptica. Y la vida y ministerio de Jesús es una vida de una teología de total resistencia como la que se hereda del periodo intertestamentario. Al Jesús que nosotros conocemos es un Jesús que aunque no hace una revuelta como los macabeos lo van a hacer, si es un Jesús que resiste y que su ideología y su teología, ¿verdad? Si queremos hablar así, la teologización que él hace de su presente es una teología de resistencia, ¿verdad? De resistencia. Entonces, lo voy a vincular y esto sí lo voy a responder la siguiente semana, ¿no? Propiamente cuando yo aborde
para final de la clase, la apocalíptica como tal. Entonces, déjenme aquí, ¿verdad? Antes de concluir esta primera hora. Entonces, el Qumran, ¿verdad? Para ver si podemos embonar aquí ambas cosas de las preguntas que están haciendo. El Qumran, hermanos, el Qumran es la primera clasificación de los escritos que tenemos nosotros del periodo intertestamentario. Es la primera. Y es la que voy a comentar. Fueron descubiertos en pleno tiempo de la Segunda Guerra Mundial, 1946, 47, 48. Aparecieron. La historia fue muy es un poco increíble, ¿no? Un niño, un beduino, pastorea ovejitas, una oveja se le pierde y la busca. Y la oveja se va a una cueva, y en la cueva el niño quiere asustarla, y para que salga corriendo, le tira una piedra. Y cuando él tira la piedra para asustar a la oveja y que la oveja salga de la cueva, entonces escucha que como que quiebra algo, quiebra una vasija, y tira otra y escucha que quiebra más. Y entonces se mete y encontró vasijas quebradas que él había quebrado, y dentro de ellas encontró documentos. Los llevó y los vendió en el tianguis de Jerusalén, vamos a llamarle tianguis, y esos documentos llegaron hasta el Cairo. Estoy resumiendo la historia. Cuando lo ven en el Cairo, tienen frente a ellos parte del libro de Isaías, si no me equivoco, y entonces investigan. Y ahí comienza todo lo que se convierte en un hallazgo teológico y arqueológico. ¿Ok? Ahí llega ese momento. Y fue a partir de ahí donde el intertestamento va a tomar mucho sentido, mucho sentido, porque hasta 1947, ¿hace cuánto tiempo estoy hablando de eso? 70 años, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? 70, 80 años de lo mucho estoy hablando. Los documentos de la Biblia más antiguos que teníamos, los más antiguos, las copias más antiguas de la Biblia, eran del año 400, eran de ese tiempo. Eran del siglo IV, siglo V, del 600 después de Cristo. Cuando encuentran los rollos del Mar Muerto, los documentos eran del siglo II antes de Cristo. Entonces fueron casi 1000 años que los documentos nos acercaron. Entonces, en ese acercarnos a ese tiempo, y encontraron muchas cosas, ya los detallaré. Encontraron en ese tiempo del periodo intertestamentario, encontraron libros. En primer lugar, encontraron libros de la Tanaj. Así, en hebreo, así se le llama al Antiguo Testamento, Tanaj. Lo encontraron casi completo. Y no estoy hablando de una cueva, ¿ok? Estoy hablando de por lo menos 11 cuevas. Y en esas cuevas se encontraron muchas cosas. Pero no solamente encontraron eso. No solamente encontraron libros de la Tanaj, también encontraron los libros apócrifos, algunos libros apócrifos, como el libro de los patriarcas, que cuenta la historia de los patriarcas, el libro de Jubileo, que habla de las fiestas, el libro de Enoc, que también ya lo hemos mencionado aquí. No solamente encontraron libros apócrifos, también encontraron libros de textos exegéticos que habían comentarios, así como los que yo mencioné ahorita, ¿se acuerdan que yo comenté que el hebreo pertenecía a grupos de estudio específicos? Encontraron textos, ¿verdad? De gente que comentaba la Biblia, y ellos escribían textos exegéticos. Encontraron también libros de oraciones y de reglamentos. Y curioso, encontraron un texto de cobre, ¿ok? Se tomaron el tiempo de escribir en cobre. Eso resalta muchas dudas. En primer lugar, ¿quiénes fueron la comunidad que vivió en el Qumran? ¿Por qué razón la escribieron? ¿Y por qué un texto de cobre? El texto de cobre habla de un tesoro que está oculto y escondido en esas cuevas. Entonces ya sabrán ustedes, hermanos, cómo andan los arqueólogos metidísimos buscando eso. Pero esto es apocalíptica también, pues entonces ahí está. Bueno, entonces aquí viene el punto. Curiosamente, lo que yo dije es que encontraron libros del Antiguo Testamento
y libros, perdón, y libros apócrifos. Lo que quiere decir, Joyce, que la comunidad del Qumran, y es una comunidad, no la única, ¿ok? Yo quiero que entendamos esto, que lo que voy a decir está hablando de la comunidad del Qumran. La comunidad del Qumran en el periodo intertestamentario no solo leía el Antiguo Testamento y no solo lo comentaba y lo escribía, sino también leía y conservaba los libros apócrifos. Obviamente eso fue mucho antes de que hubiera la selección de Yavnia, ¿ok? Estoy hablando yo de un tiempo antes, ¿ok? Yavnia fue en el 90 después de Cristo. Y estoy hablando yo de una comunidad del 200 o del 100 antes de Cristo, ¿ok? Un poquito antes. Entonces, antes de que hubiera esa selección de libros teológicamente aceptados para los judíos de la diáspora, la comunidad del Qumran leyó los libros apócrifos. Ahora, fíjense ustedes. ¿Saben ustedes cuál era la mayoría de documentos? Dice Florentino García, un experto en el Qumran, que el 25% de los documentos encontrados en el Qumran son libros canónicos. O sea, Isaías, Jeremías, Salmos, ¿verdad? Los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y el 75% son otros escritos. Y entonces eso hace detonar. Entonces, Joyce, lo primero que queremos resaltar es que la literatura apócrifa no es que, ¿verdad? En el sentido, cuando tu padre digo te va a confundir, tiene que ver más con que vas a encontrar datos distintos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que son estilos literarios. Y entonces hay poesía, no necesariamente son datos verídicos. Hay muchos escritos verídicos, ¿verdad? Que están plasmados ahí y que no son necesariamente verídicos o que son teológicamente incorrectos. Yo te recomendaría que tú leyeras por ahí un poco de McDowell, Evidencia que sigue un veredicto, y McDowell detalla algunos errores históricos, teológicos que estos libros tienen y la razón por la que no están en el canon. Pero más allá de eso, en segundo lugar, yo quiero que entendamos que ellos leían esos libros. Lo leían como parte de su acervo cultural, como parte de su tiempo, ¿verdad? De su acervo cultural. Sin embargo, estos documentos, digo yo, ¿verdad? Estos documentos, al encontrarse la gran cantidad de libros, dice Florentino García, que esta situación hace pensar a muchos, ¿verdad? Respecto a por qué leían tanto los apócrifos y por qué los conservaban tanto. Y yo creo que eso va en la línea, ¿verdad? De lo que Amos preguntaba. ¿Por qué conservaban tanto la literatura apócrifa? ¿Por qué la conservaban tanto? ¿Verdad? ¿Por qué la conservaban tanto esta comunidad? Al punto que era mayoría. Y dice Florentino, si ellos consideraran la Biblia, la Tanaj, como el documento sagrado, debería ser la mayoría, pero es la minoría. Es la minoría. Entonces, aquí yo quiero dejar esta pregunta entre líneas, porque se nos fue el tiempo. Amos, adelante. Sí, yo entiendo que también la comunidad qumramita era inclusive un movimiento de resistencia, porque ellos se separaron totalmente del sacerdocio de Jerusalén y ellos tenían otra teología. De hecho, Adolfo Reutemann dice que este concepto teológico de la iglesia como un cuerpo, lo cual nosotros ya lo recibimos del apóstol Pablo, tiene sus raíces dentro de estas ideologías que se encontraron en la comunidad del Qumran. Así es. De hecho, la comunidad del Qumran se considera una comunidad disidente, una comunidad que se dividió voluntariamente de la teología
digamos, de la teología aceptada, tradicional. Y entonces van a ellos a redactar, se van a dedicar a leer y a redactar documentos de una nueva teología. Y eso es lo que está en el Qumran. Y por eso es que yo dejo este punto. La comunidad del Qumran leía más la literatura apócrifa que la canónica. Y eso hace que surjan preguntas, ¿verdad? Preguntas, y por lo tanto hay que entenderla, pues hay que entender que esta comunidad como resistencia buscaba una nueva teología, buscaba fundamentar una nueva teología, una nueva forma de hacer, y eso lo encontraron en este tipo de literaturas. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que esta era una comunidad también, por lo tanto, de un poquito más de mente abierta más que de mente cerrada, mientras que la comunidad rabínica en Jerusalén va a centrarse en el Tanaj y solamente en el Tanaj. La comunidad del Qumran se va a abrir a una diversidad de reflexión que va a estar ahí. Por eso es que tenemos esta diversidad de literaturas, ¿verdad? Tenemos la Tanaj, sí, pero también tenemos escritos legales, tenemos oraciones, tenemos escritos apócrifos, tenemos documentos de apocalíptica y de misterio, de mística. Entonces, es una comunidad muy versátil, muy variada, que va a estar ahí. Y que son la primera comunidad que nos hereda la literatura del Intertestamento. Pero bueno, es la primera, faltan otras 3. Samara, contigo cerramos porque tenemos ya 5 minutos de más. Es breve, gracias. Me gustaría que me explicara cómo entender la palabra místico, porque me cuesta un poco de trabajo. Mira, la palabra mística se refiere a ideas o a pensamientos mágicos. Algo mágico. Te voy a decir, por ejemplo, si tú en algún momento duermes con la Biblia abierta, eso es una cuestión mística. Pensar que el abrir la Biblia ya limpia los aires como por arte de magia. ¿Ok? Es algo místico. Eso es algo místico. La gente que trae un rosario en la mano y con eso cree que ya el Señor la protege, es algo místico. Entonces, lo místico está ligado a lo mágico, Y es producto, ahora, lo místico es producto de la experiencia de fe de una persona. Hay personas que han tenido un tiempo de oración con Dios y esa oración ha provocado algo en su interior que se va a evidenciar en conductas, ¿verdad? Hay gente que no hace ciertas cosas, ¿verdad? Porque por su experiencia de fe. Eso que no hace o que sí hace es lo que llamamos mística. La mística se va a convertir después en espiritualidad, ¿no? La espiritualidad de una persona, la manera en cómo se vive. Entonces, no sé si estoy explicando aquí. La mística, entonces, es la experiencia que provoca conductas. Y a veces esas conductas son cuestiones que tendencia muy mágica, muy mágica. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Ok. Sí, gracias. Hermanos, qué gusto estar con ustedes. Lástima que se nos fue el tiempo. Pensé que iba a poder llegar más adelante. Pero bueno, nos vemos el día viernes a las 7 por acá, ¿verdad? Para poder avanzar un poquito más en la literatura del Intertestamento. Y pues bueno, nos quedamos con el Qumran. Es una comunidad que nos causa muchas dudas, muchísimas dudas. Bendiciones, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Excelente noche. Saluditos. Bye bye. Bendiciones, pastor. Gracias. Gusto verles. Gusto verles a todos, de verdad. Bendiciones. Adiós, nos vemos. Bye.